Muy buenas tardes, estimados televidentes. Volvemos con los martes de salud del Poder de la Tarde. Y hoy tenemos a la doctora Sonia Jiménez Cueto, quien es anestesióloga, gerente del Departamento de Anestesiología del Hospital Ney Arias Lora y también docente universitaria. Y con ella vamos a conversar sobre todo lo que es el rol de la anestesiología. Doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes, el placer es mío estar aquí en el Poder de la Tarde y poder conversar, tener un pequeño diálogo de lo que es nuestro rol en nuestro entorno anestésico. Doctora, quiero comenzar con lo básico. En primer lugar, ¿cómo se forma un anestesiólogo? Y en su caso en particular, ¿qué la motivó? ¿Cuál fue la razón, la vocación? Ya, bueno, el anestesiólogo primero tiene que ser médico, porque muchas veces dicen, no, es que ya no es médico. Los vecinos le dijeron que me recetara algo, pero que usted no es médico, usted lo que es anestesiólogo. Nosotros tenemos que ser médicos 4 años, hacer una pasantía de ley, concursar, ganar y participar 4 años en lo que es el posgrado de la anestesia. ¿Qué me motivó a mí? Desde muy pequeña, yo le ponía los sueritos a los pollitos de agua de coco. Mi hermano es ortopeda, mi hermano le ponía le colocaba el yeso con un barrito. Entonces, es una familia, gracias a Dios, de profesionales, mami, papi, con vientres muy sanos. Así que nos formaron hombres y mujeres profesionales. Bueno, recalcando lo que dice, uno de los clínicos más finos tiene que ser el anestesiólogo, porque realmente se encuentra con los pacientes en un momento muy vulnerable, que es un momento donde se altera todo lo que es la fisiología, en lo que es un prequirúrgico y en lo que es un transquirúrgico, mejor dicho. Pero muchos de los televidentes no conocen los detalles, ¿verdad?, de lo que hace una anestesióloga. Entonces, quiero preguntarle primero, ¿qué es la preanestesia y qué es la anestesia? Bueno, en realidad allí es que empieza nuestro rol. La preanestesia es la relación médico-paciente, en donde el anestesiólogo tiene que interactuar, ganarse la confianza del paciente para que el paciente pueda hablar y decirle todas sus patologías, incluyendo aquellas que ellos no quieren mencionar. Por ejemplo, nos gusta evaluar al paciente solo, si está acompañado, el esposo con la esposa, la esposa con y viceversa, el paciente tiene algún virus positivo, se lo calla, no quiere hablar, si ha fumado sustancias controladas, no es verdad que el niño de 14, 15 años lo va a decir delante de la madre. Entonces por eso nosotros tenemos que evaluar al paciente solo y hacer ese vínculo de amistad, de amor, porque el anestesiólogo es lo más cercano a Dios que hay. Dormimos al paciente y lo despertamos. Bueno, entonces, ya bueno, esa es la parte de lo que es la preanestesia. Que incluye también lo que son las evaluaciones, ¿verdad? Sí, porque es allí donde nosotros evaluamos al paciente para nosotros poder llegar a lo que es el acto anestésico. De allí, nosotros, según como el paciente, la patología a la que se le vaya a realizar la cirugía, es nuestro deber explicarle todo al paciente paso por paso. Si es una cirugía general, explicarle lo que es una cirugía general. Si es una cirugía, un bloqueo o una anestesia regional, explicarle cómo es una anestesia regional. Sacar el mito de que me voy a quedar inválido si me dan una punción lumbar. Sacar el mito al paciente de que si me van a poner un tubo, no voy a despertar. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que ir directamente, mano a mano con el paciente y decirle, explicarle con palabras llanas. Yo no le puedo preguntar a un señor que viene del campo, señor, ¿usted es asma? ¿Usted sufre de asma? No, yo me aprieto del pecho. Entonces nosotros utilizamos palabras llanas. Usted se aprieta del pecho, usted sufre de azúcar en la sangre, porque no todo el mundo es profesional y no todo el mundo sabe lo que es una hiperglicemia o una diabetes. Doctora, hay muchos tipos de anestesia, entonces sí, me gustaría que usted nos explique cómo se elige
Claro, de acuerdo al procedimiento, a la edad del paciente, y cuáles tipos también de anestesias hay. O sea, conocemos anestesias que son locales, anestesias que son generales, anestesias que son regionales, etcétera. Explíquenos de una forma bien llana para que el público conozca todos estos tipos de anestesia que se pueden brindar. La anestesia, cada día que pasa, ha hecho avances grandísimos, gigantescos, pero generalmente por patología, pues te puedo decir que nosotros tenemos anestesia raquídea, que es la regional, que en ella se subdividen en peridurales, bloqueos facetarios, que es donde nosotros bloqueamos dolor. Puede haber TIVA, anestesia total intravenosa, anestesia general inhalatoria, anestesia local asistida. La anestesia local asistida no es más que el anestesiólogo monitorizar al paciente y estar allí con el cirujano. Hay pacientes que no es necesario colocarle ningún tipo de anestesia, sino un pequeño analgésico o darle confort, pero que esté monitorizado, porque en algunos pacientes se pueden desmayar solamente por ver una gota de sangre o ver una aguja. Le da los que se llaman síndrome vasos vagales, donde hacen hipotensión, bradicardia. Entonces es allí donde el anestesiólogo tiene que interactuar. Por eso, cada día que pasa, la anestesiología va un paso más allá de lo que era antes. Doctora, me llamó la atención particularmente que usted dice que el anestesiólogo es el que duerme y despierta al paciente. Sí. Y yo soy de los que tenía el concepto que es así, que bueno, que es un anestesiólogo para mí. Me duerme y me despierta y está ahí. Pero yo le quiero preguntar, para conectar con algo que usted dijo, ¿cuáles son las condiciones, esa conversación previa que usted tiene con el paciente, cuáles son las condiciones de salud que hay que tomar en cuenta antes de anestesiar a un paciente? Bueno, los pacientes se dividen en ASA 1, 2, 3, 4, 5. ¿En español? En español son los números ya que dio que han dado las sociedades de anestesiología para nosotros poder saber cuándo un paciente es sano. Un paciente sano que se vaya a hacer, por ejemplo, una hernia inguinal, que no tenga comorbilidades, que no sufra de presión alta, de asma, etcétera, etcétera, que solamente tenga esa hernia inguinal, que no sea fumador también, porque el fumador ya es un SPOP y para nosotros es un paciente que tiene una comorbilidad. Ya esos pacientes pasan a ser ASA 2. El paciente ASA 1 es el paciente que está sano, solamente tiene su patología. Okay. El ASA 2 es con una o dos comorbilidades, pero que el paciente esté controlado. Okay. Puede por ser ejemplo, que un hipertenso que se va a su pastilla. Exactamente, que esté controlado. Okay. Puede ser los llamados fumadores de juca, para nosotros son ASA 2, porque ustedes saben todo lo que puede pasar en su pulmón. Ya eso nosotros tenemos que mandarlo a neumología. No es que nosotros no sabemos medicarlo, no, es que nosotros somos respetuosos de las especialidades. Cuando un especialista escribe, para nosotros eso es como bueno y válido. Yo puedo premedicar a un paciente completo, pero debe de tener todas sus evaluaciones. ¿Y un ASA 3? Mira, un ASA 3. Pedro, yo creo que es importante que la población aquilate lo que estamos conversando. Cuando hablamos de ASA, básicamente estamos hablando de una evaluación preoperatoria. ¿Preoperatoria? Que nos ayuda a establecer el riesgo de un procedimiento de acuerdo al estado de salud de un paciente. Exactamente. No es lo mismo operar a un paciente totalmente sano, de 20 años de edad, que operar a un paciente de 80 años, hipertenso, diabético, asmático y fumador. Entonces, al clasificar el riesgo de los pacientes, podemos tomar medidas, en primer lugar, personalizadas y en segundo lugar, preventivas, para garantizar de que si un paciente es, por ejemplo, alérgico, puede requerir una premedicación, o si un paciente es hipertenso, puede requerir, previo al procedimiento quirúrgico, que se administre o que se verifique cómo se encuentra su tensión arterial para evitar de que haga un pico hipertensivo o, por el contrario, una hipotensión que podría ya ser hasta refractaria posteriormente a la anestesia. Entonces, esto va muy de la mano la evaluación cardiovascular en conjunto con la evaluación preanestésica
para garantizar de que un procedimiento sea seguro. Sí, eso especialmente en nuestro rol, la importancia de la evaluación preanestésica, porque allí es que nosotros, luego que ya nosotros tenemos el cuestionario lleno o el interrogatorio lleno, nuestra hoja de evaluación completa, tenemos que explicarle al paciente qué tipo de anestesia que se le va a realizar. Ok, para que él Entienda consciente. que es por kilogramo de peso, por edad. Eso no es a lo loco. Y tenemos que explicarle lo pre, lo post y lo contra. ¿Cómo se va a sentir incluso cuando la acabe el anestesia es pre, trans y post. Antes, durante y después. Ok. Nosotros tenemos que manejar y vigilar eso. Doctora, una pregunta muy hasta curiosa, ¿no? ¿Por qué como que el paciente pierde el tiempo? ¿Por qué es que, por ejemplo, a usted lo anestesian y se despierta? Digamos que se hizo una colonoscopia o algo así. Usted se despierta y usted le dice al médico o al anestesiólogo, ellos le preguntan, ¿cómo se siente usted? Ah, yo me siento bien, ¿puedo quedarme un ratico más aquí? Ah, no, cuanto quiera. Y cuando el paciente se despierta, piensa que tuvo 10 minutos durmiendo y ha dormido 4 horas. Sí. ¿Por qué se da eso? Bueno, hay que saber qué medicamentos vamos a utilizar. Usted sabe que la anestesia es la rama de la medicina que estudia la farmacología y la fisiología de los anestésicos. El tipo de anestesia que se le vaya a dar a ese paciente, hay que ver qué tipo de paciente es, si le va a durar mucho, si le va a durar poco, qué cantidad de medicamentos nosotros hemos administrado, pero generalmente, como usted dice, una colonoscopia, 10 minutos, el paciente durmió bastante, porque hay diferentes tipos de pacientes, uno que duerme mucho, por ejemplo, los bebedores le van a despertar de una vez, los que usan sustancias le van a despertar de una vez, los fumadores le van a despertar de una vez. O sea, eso es como un equilibrio entre pacientes sanos o pacientes que tengan alguna situación de alguna patología ya per se que hemos conversado. Y otra curiosidad yo tengo, doctora. Usted dice que el anestesiólogo es el especialista que duerme y despierta al paciente. Sí. Yo lo concibo como que el anestesiólogo es el árbitro entre la vida y la muerte. Los médicos de por sí yo pienso que lo son. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene la condición del paciente, si puede morir, si puede curarle demás. Pero en el caso de los anestesiólogos, yo tengo un amigo que dice, no te cases con una anestesióloga. ¿Y por qué? Bueno, porque esa te mata y tú no te das cuenta, sí, por ejemplo. Entonces yo concibo más filosóficamente que el anestesiólogo es como el árbitro de la vida y la muerte, porque si usted se duerme ahí, puede que no despierte. Entonces, en ese sentido, yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué hay casos, no son frecuentes, pero los hay, que el paciente no despierta después de un procedimiento que es sometido a una anestesia? Bueno, mire, y para hacer su pregunta un poquito más compleja, quiero preguntarle también, por ejemplo, en el hospital Ney Arias Lora, en adición a responder la pregunta de Pedro, ¿cuántos procedimientos anestésicos se hacen al año o se hacen al mes, etcétera? Nos gustaría también que nos converse un poco de eso. En esa. Sí, manejamos bien una buena estadística, pero le voy a responder al doctor. Hay yo diría de 1 en 1 millón de personas que tienen un gen, que hay pacientes que no despiertan, pero le voy a recordar que nosotros tenemos todo lo que es pacientes, medicamentos para revertir el uso de fármacos, y nosotros los revertimos. Que pueden ser una benzodiazepina que compite con ese receptor y el paciente nosotros lo revertimos, el paciente despierta. Los relajantes neuromusculares también nosotros revertimos lo que son las relajaciones neuromusculares. ¿Y cuándo ustedes dan cuenta que no está despertando? Ah, bueno, eso nosotros tenemos parámetros que se llaman parámetros para poder estudiar el paciente. Cuando la cirugía termina, nosotros le quitamos lo que se llama la ventilación mecánica y utilizamos lo que es la bolsa de reservorio para que retenga CO2, tenga un despertar más rápido. Si han pasado 15, 20 minutos ya con todo cerrado, ya nosotros nos damos cuenta que este paciente nos va a dar un poquito de estrés, se podría llamar.
nosotros somos pacientes, esperamos. Nosotros esperamos que ese organismo compita con ese medicamento, que eso es como la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento. Lo que el medicamento hace con el organismo y lo que el organismo hace con el medicamento, que es capaz de metabolizarlo y que pueda despertar. Cuando ya el paciente tiene los parámetros, nosotros lo ayudamos con los revertidores de benzodiazepina o de relajantes neuromusculares, porque muchos le pueden empezar a ventilar, pero nosotros decimos, no, vamos a ayudarlo con un medicamento que se llama neostigmina. Ok, y doctora, hay otra pregunta. ¿Qué secuela puede tener un paciente que ha sido sometido a una anestesia? Bueno, esto no es madera, pero yo lo voy a tocar. Según dicen los libros, y algunas personas, pueden quedar pacientes que, por ejemplo, le hagan un tórax leñoso, que a mí nunca se me ha hecho, que es el uso de fentanilo, que no lo podamos ventilar. Si logramos entubarlo y ventilarlo, el paciente puede quedar con daños neurológicos, puede quedar con déficits motores, e incluso hasta del habla. Entonces, en pacientes que han hecho hematoma por una punción lumbar, esto también pueden quedar con déficit motor de las extremidades inferiores, pero que eso se logra con tratamiento y terapia. Pero esos son casos muy especiados, ¿no? Casos aislados. Gracias a Dios nunca he visto uno. En mi vida de anestesiólogo he visto una sola persona con tórax leñoso, con 20 microgramos de fentanilo. Gracias a Dios está vivo, pero al principio sí quedó con pequeños déficits motores que fueron recuperados, porque fue muy corto el tiempo. Bueno, también se ha visto casos de pacientes que sufren de complicaciones hepáticas, renales, entre otras. Y bueno, tenemos una pregunta en línea. Por favor, su pregunta. Muy buenas tardes. Sí, gracias, buenas tardes. A la doctora, por favor. Yo hace 3 meses me hice una cirugía y todavía yo siento que tengo los pies adormecidos de la anestesia. La anestesia fue de la cintura abajo. Fue una hernia inguinal que me sacaron izquierda. ¿Respuesta, por favor? Muchas gracias por su pregunta. En breve la doctora le responderá. ¿Puedo responder? Por favor, doctora. Sí. Buenas tardes, señora. Generalmente cuando nosotros damos lo que es una anestesia raquídea, que fue, me imagino, su caso, puede haberse lastimado algunas de las fibras y quedan una pequeña parestesia. Al cruzar la aguja por ese canal, hay un rompimiento, para que me pueda entender, le voy a hablar de una forma llana, de lo que es esa fibra que es lo que le alimenta a las extremidades inferiores, y esto puede quedar como acalambramiento o adormecimiento, principalmente del dedo gordo, pero eso es recuperable. Eso con tratamiento y hasta con, ¿puedo mencionar algún medicamento? Bueno, claro que sí. O, por ejemplo, generalmente se refieren estos casos a un neurólogo. Generalmente se manda a un neurólogo, pero eso es recuperable. Esos son muchos mitos que hay, pero porque yo puedo hablar como paciente, a mí nunca me ha pasado eso. Y yo quisiera experimentar una sensación de eso, pero sí he tenido pacientes, me dice, doctora, yo siento como un pequeño calambre en el pie izquierdo. Y yo recuerdo cuando le estoy dando la punción que hace esto. Un pequeño calambre, porque atravesamos pequeñas fibras que son sensitivas, que no es que se van a romper, no, es que se roza. ¿Ve? Entonces eso se queda por un tiempo, pero eso es recuperable, que no es adrede, eso no es tensional, es intencional. Okay. Sí, bueno, en este sentido, entonces les recomendamos de que acuda a un neurólogo. Un neurólogo. Para que le evalúe y valoren, por ejemplo, si pueden utilizar algunos medicamentos o entre otras cosas para ver, o si tienen que hacer algún estudio, también ya sea de, una resonancia o algo, pero es el neurólogo que va a determinar. El neurólogo determina cuando es muy progresivo
el adormecimiento o la pesadez o el hormigueo, como generalmente lo mencionan, el neurólogo se encarga de eso. Si no, nosotros mismos, los anestesiólogos, somos capaces de manejar esa situación. De acuerdo. Bueno, están los teléfonos en pantalla. Por favor, cualquier otra pregunta que tengan. Tenemos con nosotros un especialista en anestesiología y estamos a sus órdenes. Doctora, en otro tenor, ¿qué innovaciones hay en términos de anestesia? Porque yo veo que se auxilian los anestesiólogos de su máquina de anestesia. Entonces, explíquenos en primer lugar ¿en qué consiste esta máquina de anestesia y qué innovaciones o nuevas cosas en farmacología o en cualquier área de la anestesiología estamos viendo hoy día en beneficio de los pacientes? Sí, en mi formación yo vi una llamada arañita, le decíamos la arañita, porque era con una bolsa de reservorio, una cápsula de cal sodada, y con una perita le entrábamos o le administrábamos lo que era el gas anestésico. Ya hoy día tenemos máquinas de anestesia moderna. Bueno, el director nos puede poner en pantalla una máquina de anestesia. Tenemos otra pregunta en línea. Su pregunta, por favor, y continuamos con la respuesta ahora. Muy buenas tardes. Su pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera, por favor, que la doctora, si es tan amable, me indique algunos casos que hemos visto de por qué pacientes que se les suministra una anestesia, luego que ya sale del proceso, sufre de un fuerte dolor de cabeza. ¿Cómo se llama ese proceso de trauma que pasa en paciente después de la anestesia, de que es sometido a una anestesia, una cirugía, y duran varios días? Entonces le tienen que hacer como una punción en el mismo sitio donde le colocaron la anestesia. Bueno, es una excelente pregunta. Sí, muchas gracias por su pregunta. Muy buena, le puedo contestar de una vez. Sí. Se llama cefalea postpunción. Hay personas que generalmente, desde que uno le da una punción hasta, porque hay diferentes diámetros de aguja, te puede desarrollar una cefalea postpunción, pero esto hay factores. Primero, el paciente joven hace mucha cefalea postpunción. Varios intentos de punciones lumbares llegando al espacio subaranoideo y tener que salir por una u otra causa, ya porque el paciente siente molestia, siente dolor o está hemático, el líquido cefalorraquídeo. Personas que no estén en tanta capacidad de dar lo que es un bloqueo subaranoideo, entonces queda lo que se llama una aperturita, donde las plaquetas no hacen su trabajo de sellaje. Para que me entienda la señora que me hizo la pregunta, que me hagan el taponcito, como el sello, que eso es como cuando se pincha una goma, que le ponen y me disculpa la comparación, es como el parche es el otro. Entonces, las plaquetas tienen que hacer su trabajo de reajustar y sellar ese agujerito. ¿Qué pasa? Que el paciente joven inmediatamente se le va lo que es el bloqueo, empieza a hablar, a sentarse. Ese trabajo que está haciendo el organismo de sellar se rompe, empieza el líquido cefalorraquídeo a bajar, porque está aquí. Así ¿Ves? es. Es lo que hace que el cerebro flote, el líquido cefalorraquídeo que está en la cisterna. Entonces empieza a descender. ¿Qué va a pasar? Una cefalea intensa que empieza desde la nuca hasta la parte anterior, que la gente le dice me duele la sien, no puedo abrir los ojos porque tiene mucho dolor palpebral. El paciente generalmente nosotros lo mandamos a la casa si no tiene cefalea, pero si regresa, lo tratamos de forma conservatoria. ¿Cómo es la forma conservatoria? Con analgésico e hidratación. ¿Por qué no nos vamos directamente al parche hemático? Porque eso, desde que usted está sentado, no soporta el dolor de cabeza. Si está en decúbito, usted va a estar tranquilo. Lo único que le va a molestar la luz. Pero si se sienta, se incorpora inmediatamente, va a sentir el dolor. Bueno, tenemos otra llamada. La verdad que ha generado mucho interés el tema de la anestesia. Su pregunta, por favor.
Sí, buenas tardes para todos ustedes. Yo quisiera, por favor, es probable que me salga del tema, pero cualquiera de ustedes me la puede responder. Respóndame desde ahí, ¿en qué posición es que se debe colocar una persona que quiera controlar un sangrado nasal? Gracias. Bueno, en decúbito supino es que debe colocarse. ¿Cómo, Ok, cómo es bueno, eso? se Acostado. supone que acostado, en muchas ocasiones se puede lateralizar para evitar, ¿verdad?, de que pueda irse ahí. broncoaspirar. Decúbito lateral. De que pueda broncoaspirar. O sea, acostado de lado, preferiblemente, para evitar de que pueda broncoaspirar si ese sangrado es muy profuso. ¿Y cómo se produce un sangrado, doctor? Yo como paciente lo puedo... No, lo que pasa es que hay múltiples causas. Ahorita Sí, hablábamos puede del- ser por del- puede ser por trauma, puede ser porque sabe que tenemos la mancha olfatoria ahí muy cerca, que está muy vascularizada. Muchos pacientes hacen esto bruscamente, Ok. pueden tener una hemoglobina muy alta, se les rompen los vasos capilares hasta con un ¡chua! Y en el con un caso... estornudo fuerte, inclusive con niveles de tensión arterial que se encuentran También, bastante elevados, también. vinculados a resequedad también. Las causas, la verdad, que pueden ser múltiples. Por eso es importante parar la hemorragia y luego investigarla. Tenemos otra llamada en línea. Su pregunta, por favor. Baja el televisor y su pregunta, por favor. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Su pregunta. Sí, mi pregunta es, por favor, cuando yo salí del quirófano de mi operación, quedé con un fuerte dolor de cabeza. Yo me hice una esterotomía y quedé con fuerte dolor de cabeza que tuve que vomitar para que la anestesia, como dicen por ahí, pueda fluir. Pero de verdad que quedé con un fuerte dolor de cabeza. Gracias. Yo le quiero explicar algo. Hay algunos pacientes que generalmente sufren de migraña y que tienen un ayuno muy prolongado. Por ejemplo, si yo no me desayuno, a mí me da cefalea. Hay un sinnúmero gigantesco de pacientes, o sea, de personas que hacen cefalea, o sea, dolor de cabeza por ingesta, porque no han comido nada. La pregunta de ahorita que se quedó un poquito en el aire, de que qué le ponen detrás. Cuando no resulta la hidratación, el manejo conservatorio, nosotros damos lo que se llama el parche hemático, que es el sello. No es más que sangre autóloga, o sea, sangre del mismo paciente. Hay autores que te hablan de 5 ml, 10, 15 y 20, porque ¿cuánto mide el espacio peridural? Entonces, de ahí, de la consideración del profesional en anestesiología, de poner la cantidad de sangre en el espacio peridural, inmediatamente eso es mágico. Nosotros colocamos de 10 a 15 ml de sangre autóloga en el espacio peridural y se sella esa agujerito, o sea, ya ahí está la bombita. Tenemos otra pregunta. Su pregunta, por favor. Muy buenas noches, su pregunta. No se escucha bien. Lo escuchamos, baja el televisor y pregunte. Sí, buenas noches. Yo quiero preguntarle a la doctora si por ejemplo, un paciente que le ponga la anestesia, ¿es posible que la anestesia duerma el cuerpo, pero que quede consciente, su mente quede consciente? Yo lo oigo por la televisión. Muy buena pregunta, Hay pacientes que sí, quedan despiertos con una neuromonitorización. Nosotros nos podemos dar cuenta la profundidad de sedación que tiene el paciente, la profundidad de relajación que tiene el paciente. Sí, y en muchas ocasiones el paciente a usted le ve que le sale una lagrimita, ¿Y pero por no qué? puede hablar. ¿Por qué? Porque está despierto. Está Porque, despierto y usted está consciente. no per se, No no per per se, se, ok. no per se. No está despierto, él no le puede decir, yo sentía todo, no, es falso. Pero escucha, en esa situación el paciente escucha. Hay autores que dicen que sí. A mí no me ha tocado, ni
ni tampoco yo he cuestionado si escuchó o no escuchó, porque nosotros, por ejemplo, el doctor me hizo una pregunta ahorita que no la he dividido, o sea, no la he discutido, no la he dicho, de todos los avances y todo lo que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos herramientas para nosotros saber cuando un paciente está despierto. Hay que saber que el anestesiólogo no se despega de la cabeza del paciente. Con nosotros mirar un monitor, nosotros sabemos si el paciente está despertando. Con nosotros ver que el paciente empezó a ventilar, cuando empezó a ventilar, ya nosotros sabemos que esa relajación está pasando. Sí, es así. Eso es así. Nosotros tenemos mecanismos visuales con maquinaria que nos dicen qué profundo está ese paciente. Eso lo da la tecnología, supongo. Eso es la de última tecnología. En mi generación, hospital ¿no? contamos con muchísimas cosas de esas. Sí. Yo estoy orgullosa de mi hospital, ¿eh? Doctora, pero eso que usted plantea es diferente a lo que usted le llama anestesia regional, o sea, el paciente está sedado pero despierto. No, hay pacientes, yo le estoy hablando de pacientes que tienen una anestesia general inhalatoria con una cánula endotraqueal, sí, con un tubo, como dicen. Que debería estar dormido completo, Sí. es lo que usted me Ya las anestesias regionales han avanzado bastante. Nosotros... Bueno, discúlpenos, doctora, tenemos otra llamada en línea. Su pregunta, por favor. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Yo nuevamente, es probable que me salga del tema, pero aquí son importantísimos los consejos que ustedes dan ahí. Yo quiero una pregunta. Una persona que usa una máquina porque sufre de apnea del sueño, ¿qué se puede hacer para evitar que abra la boca? Porque al abrirla se produce mucha resequedad y el paciente tiene que levantarse y enjuagarse la boca. Muchas gracias. Lamentablemente es así. Lamentablemente todo el que usa ese aparato, como dijo él, para la apnea del sueño, se le va a resecar. Sí, es muy frecuente que muy se le frecuente. reseque la boca. En primer lugar, es importante que se hidrate de forma Sí, adecuada, sí. como un mecanismo compensatorio. También que converse con su neumólogo, ya que existen distintos tipos de dispositivos y los más modernos producen con menos frecuencia esta situación, pero es un efecto colateral muy común. Muy común, sí. Doctora, continuando con la pregunta anterior, que le interrumpimos cuando nos llaman los televidentes. Sí, no, está bien. Pero es por el interés que ha generado el tema. Entonces hablábamos que nosotros, los anestesiólogos, gracias a Dios, y a los que han estudiado, al señor Morton, el padre de la anestesia, que fue quien empezó a dar la anestesia, y de ahí nosotros, porque los avances han sido gigantescos, ya nosotros no tenemos un simple laringoscopio, ya nosotros tenemos un fibrolaringoscopio con una pantallita, ya nosotros tenemos lo que es el Kimvision, que es un laringoscopio con una pantallita, como con un monitor. Tenemos el laringoscopio con palas, donde cuando tú lo administras te levantan la puntita, que se llaman palas McCoy, y es donde la vallécula es levantada y es más cómodo para el anestesiólogo. Aunque el anestesiólogo está entrenado para hacer lo que son intubaciones nasales a ciegas, que eso data desde la Segunda Guerra Mundial. El anestesiólogo desarrolló el arte. ¿De qué? De hacer intubaciones nasales a ciegas, sin ningún dispositivo, sin ningún laringoscopio. ¿Y sin anestesia? Bueno, el anestesiólogo es el... Claro, porque el paciente ya está dormido. Ok. También hacemos lo que llaman anestesia, intubaciones retrógradas. ¿Qué es eso? Las intubaciones retrógradas no es más que se coloca, un dispositivo vía oral, pacientes que no tienen una apertura glótica oral adecuada, se entra un pequeño dispositivo, un catéter, se saca por aquí, por el cricoide, se coloca por acá, se le amarra al tubo y con el pequeño catéter, que es largo, que es un catéter peridural, se va alando y el paciente se entuba satisfactoriamente. Tenemos en mi hospital personas que desarrollan esa técnica muy buena. Cabe destacar que
Me siento muy orgullosa de esos muchachos. Doctora, ¿y se le puede tener miedo a la anestesia? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero operarme porque me van a anestesiar y yo tengo miedo no despertar. Ese es el rol del anestesiólogo, la confianza. Ok. Decirle al paciente, usted va a despertar, usted va a caminar, usted no va a tener dolor. Yo conozco muchísimas mujeres que dijo, desde que me hicieron la cesárea jamás he servido de la espalda. Sí, Esos son yo he oído mitos. eso. ¿Y por qué Esos, dicen esos eso? son mitos. Recuerde que el embarazo es algo fisiológico. ¿Y qué va a hacer esa columna? ¿Ve? Ya la mujer más nunca va a volver a ser igual. Y todo tiene su riesgo. Cuando me preguntan, doctora, ¿yo puedo tener alguna complicación si me dan una anestesia regional? Digo yo, sí, la puede tener. Si usted se pone una uña postiza, le puede dar un hongo. Si se pone un pelo postizo, le puede dar una calvicie. Todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Todo tiene su riesgo y por eso es la importancia del consentimiento informado, donde podemos tener cuáles son los beneficios y los riesgos de un procedimiento y que el paciente sea copartícipe de esa decisión. Tenemos otra llamada en línea. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor, está en el aire. Una pregunta a la doctora, por favor. ¿Por qué si el cáncer del páncreas es tan mortífero y las enfermedades del páncreas no dan síntomas, por qué en los protocolos médicos no hay un examen anual para el páncreas como se hace la mamografía para la mujer? Gracias. Oh. Bueno, muy interesante Muy su pregunta. interesante. El cáncer de páncreas definitivamente tiene una gran mortalidad. Sin embargo, sí dentro de su chequeo general Claro. podemos realizar pruebas como la amilasa y la lipasa lipasa. que nos permiten saber si se presenta inflamación en el páncreas o pruebas tan sencillas como una sonografía de abdomen, donde también Ya. podemos observar cómo se encuentra su páncreas. Y hay inclusive marcadores tumorales también que nos permiten saber, sobre todo en pacientes que tienen familiares directos con cáncer de páncreas o pacientes que estén utilizando algunos medicamentos que sabemos que son tóxicos para el páncreas, o en pacientes también que tienen un gran consumo de alcohol o que tienen otros factores de riesgo. Pero sí les recomendamos a la población que en sus chequeos generales, ya de acuerdo a su médico, se puedan incluir pruebas como la amilasa, la lipasa y la sonografía de abdomen para incluir una evaluación pancreática dentro de ese chequeo. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta adicional y yo quisiera pedirle a la doctora que les dé un último mensaje al público para darles seguridad y confianza de lo que son estos procesos de anestesiología, y que no recuerdo que haya dicho la cifra de cuántas anestesias dan, por ejemplo, en el Sí, hospital bueno. Neira Las Lora, o cuántas dieron en el último año, por ejemplo. Nosotros somos un hospital de trauma. Trabajamos pacientes de emergencia, pacientes electivos, pero nuestro fuerte es el trauma. Nosotros anualmente hacemos lo que son las estadísticas, las hacemos mensual, trimestral y anual. Por ejemplo, yo tengo que en lo que va en el 2022, nosotros tenemos 6.090 anestesias realizadas. 6.000 Este año. de este año. Y tenemos un total de 67.301 anestesias desde el 2010 hasta la fecha. ¿Y qué mortalidad? Bueno, nosotros tenemos una mortalidad muy baja. Nosotros tenemos un 0.1% en anestesia. En Un anestesia. 0.1. Según los trabajos que nosotros hemos realizado, que en cada jornada me ocupo de hacer un trabajo de investigación, y nosotros estamos por debajo, muy por debajo, un 0.1 en anestesia, en el NEI Arias Lora. No estoy hablando a nivel nacional, ni estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando del NEI Arias Lora. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Queremos despedirnos de usted y agradecer su presencia en el programa, y al mismo tiempo, desde el Poder de la Salud, felicitar a todos los médicos radiólogos. Hoy es el Día Mundial de la Radiología. O sea que muchas felicidades y hasta un próximo Martes de la Salud.